en Blue Radio. 9 de la mañana, 16 minutos. Atención, de la planta SPEC, Víctor, que usted había informado que según el penúltimo comunicado estaba todo bien después del mantenimiento de los últimos 4 días. Novedades de la planta SPEC. No hay buenas noticias. ¿Cómo así? Porque hasta esta mañana SPEC, a través de una comunicación, había dicho que todo muy bien, que todo había sido exitoso, que se restablecía la operación. Nueva voz, Víctor. Después del mantenimiento, ayer restablecieron supuestamente la producción. No todo está bien en la planta regasificadora de Ecopetrol en el Caribe. De eso depende. De Promigas. De eso depende la disposición de gas para los colombianos. El próximo viernes llega un buque de Estados Unidos con gas importado que debería ser regasificado ahí si se logra superar esta falla. Dice lo siguiente el comunicado. Cartagena, octubre 15 de 2025. Con relación a los trabajos de mantenimiento de la terminal de regasificación de gas natural licuado, la sociedad portuaria El Callao SPEC LNG se permite informar a la opinión pública que, tras la finalización del mantenimiento de la unidad flotante de almacenamiento y regasificación, FRSU, dentro del tiempo programado, se reiniciaron las operaciones a las 0 horas del 15 de octubre del 2025. Esta madrugada. Segundo punto. Sí. Durante las primeras horas de operación se presentó una interrupción automática del sistema eléctrico de la terminal que la protege de sobrecargas. Inmediatamente se comenzó a atender la situación y en este momento todo el equipo de SPEC LNG y el personal especializado de HOG, operador de la FSRU, se encuentran identificando la causa y solución a este evento. Tercer punto, SPEC LNG informó a las autoridades competentes y a los agentes del mercado sobre la situación con el fin de que se tomen las acciones necesarias para continuar garantizando el suministro de gas mientras se normaliza la operación. SPEC LNG espera superar esta contingencia en el menor tiempo posible y estará informando los avances. Quiere decir que los problemas del fin de semana, de los 4 días del mantenimiento a la planta de regasificación, pueden alargarse. Y como estamos en una condición de vulnerabilidad... Nunca debemos haber llegado a esta situación de límite. Pues terrible. Nunca debemos haber llegado a terrible. Esto quiere decir que estamos en riesgo todos los que consumimos gas en Colombia, que básicamente somos todos, ¿no? Diferentes formas de gas. Pero la razón por la cual esto es grave... permíteme, Víctor, la razón por la cual esto es grave es porque en general el país está desabastecido de gas y esto tiene que ver con una decisión política del inicio del gobierno que fue no explorar nuevas fuentes de gas, no abrir nuevos contratos de exploración y incluso de exploración de hidrocarburos, porque mucho del gas se encuentra es cuando se está buscando petróleo. Entonces realmente yo creo que esta situación de contingencia sí se pudo haber evitado, no por la contingencia misma, sino porque el país hubiera tenido distintas capacidades de no haberse tomado esa decisión equivocada. Y Luis Ernesto, lo que le quería decir es que todo ese plan de priorización del gobierno nacional, recuerda que aquí hablamos con la viceministra, que la prioridad la van a tener los hogares y que la van a tener las térmicas, etcétera, etcétera. El viernes Ecopetrol sacó más petróleo, inclusive en contravía de sus propias operaciones. Todos esos planes de contingencia se pensaron hasta el martes, porque se confiaba en que el miércoles reactivaba con normalidad la operación SPEC. Entonces me preocupa eso, qué está pasando en este momento y cuáles son los riesgos en el suministro y abastecimiento de gas para térmicas, para todos los consumidores, Víctor, después una precisión de la contingencia. Esa planta de regasificación, traemos gas importado líquido. Lo que hace la planta es volverlo a estado gaseoso, que es el estado natural del gas. Y si se inyecta a las tuberías para todo el país. Si esa planta está fallando, los problemas y el riesgo es para todo el país, ya no solo para el Caribe colombiano. Porque se hicieron una serie de adecuaciones. Ecopetrol dejó de utilizar el gas para poder suministrarlo a las industrias. Pero hasta el martes. Hasta las 0 horas, las 0 horas de anoche, digamos. Y ya estamos en otro escenario, porque si no tenemos ese gas contingente, si no hay cómo procesarlo, estamos en problemas, Aurelio. Claro, Néstor, afecta a todo el país, Ricardo, pero especialmente el suministro de gas a las térmicas que le dan energía a la costa Caribe, de tal forma que si no se logra normalizar ese suministro, vamos a un apagón. Porque en la costa Caribe, ¿por qué las térmicas no tendrán el combustible para poder cumplir su misión? Y fuera de eso, imagínese usted
lo que significa un apagón, una parálisis de esas plantas, volverlas a iniciar. Bueno, eso es lo decir, que está en juego. estamos en una situación Aurelio, frontera, eso ¿no, es Néstor? exactamente lo que está en juego en este momento. ¿Es tan grave lo que está pasando, Dicho Néstor? que estamos en un problema ya no por el mantenimiento de 4 Mire, días. Ahora es un tema mucho más El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, está hablando en este momento en un evento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en Cartagena y está reconociendo que tuvieron que reducir la producción de petróleo y apagar gran parte de las refinerías para mitigar el impacto del mantenimiento de la planta SPEC, estresando nuestros activos, acaba de decir el doctor Ricardo Roa, como nunca antes. Imagínese usted. Es que Pues eso no puede ocurrir en Colombia. más estresado. Eso no puede ocurrir, Héctor, ¿Cómo? que usted afecte a Ecopetrol para garantizar el suministro de gas al resto de los consumidores. Ecopetrol dejó de consumir su gas, el que necesita para los campos, para sus operaciones. ¿Quién sabe cuál va a ser el efecto sobre las finanzas de Ecopetrol durante 4 días? No, eso no ocurre. Pero Sí, le estoy sí leyendo lo ocurre que dijo Roa. A ver, No, a ver, eso no Héctor, ocurre. No, claro, usted es está que en modo negacionista desde hace rato. Todo lo que está pasando, Desde que hace estoy 3 diciendo, años estamos en diferencias distintas, no por eso, pero todo lo que perspectivas está distintas pasando, en este Héctor, tema. todo lo que está pasando déjeme, es que no puede negar el riesgo que hay y pero los déjeme problemas decir en este estructurales caso que lo está que- produciendo lo la que iba a falta decir. de dejar de buscar hidrocarburos en Colombia. ¿Cuál pero va a ser déjeme el decir impacto lo que iba a decir financiero por sobre ahora. Ecopetrol? ¿Qué iba a decir? Por ahora, lo que iba a decir es que el tema del mantenimiento es un mantenimiento rutinario y cada vez que ocurre se produce un estrés en la producción de Ecopetrol Usted está o en contradiciendo la inclusive manera al presidente como... de Ecopetrol, ¿no? Eso no es cierto. En O en otros la manera- años había gas suficiente o en la manera- y Ecopetrol o en no la se tenía manera que como- sacrificar. Es que ni nos o en la enterábamos manera como porque había se gas suministra suficiente. el gas. Claro. Sí, bueno, es cierto que a muchas cosas antes no nos enterábamos y ahora nos enteramos, lo cual a mí me alegra mucho y espero que No, después no del nos 6 de- enterábamos del porque 7 había gas y espero que suficiente, después del Héctor. 7 de agosto del año entrante nos sigamos enterando, porque efectivamente No, esa ahora teoría, esa teoría los ojos crecido están el más déficit de abiertos gas. sobre el País era- gobierno. de que el país era, No, Los era- ojos era- están más abiertos sobre el No, hombre, gobierno. que más abiertos. Y me Es que parece antes bien, no teníamos siempre el problema tiene que que haber tenemos sido hoy. así. No nos Antes enterábamos había porque habido no un había poco de escasez de gas. complacencia. No nos enterábamos porque había complacencia con los No, Héctor, Héctor. Este tipo de Héctor, desde diciembre, Héctor, se está importando gas para el consumo residencial. Claro. O sea, pero usted cómo va a negar, Héctor, Víctor, que esto es déjeme producto decirle de eso. una política pública de no déjeme utilizar decirle recursos esto, naturales Néstor. que hoy tenemos. Deje- Es que todo déjeme esto decirle esto, estamos Néstor. importando más gas porque dejamos de producir nosotros. Déjeme decirle esto o hacerle puede esta pregunta. defender como quiera, en el O tono hacerle que esta quiera, pregunta. pero esta crisis es para todos, ya no solo para unos señores en pero el déjeme Caribe. hacerle esta pregunta o lo hago como afirmación, pero la pregunta es, si el presidente no fuera Gustavo Petro, cualquiera otro fuera el presidente y hubiera mantenido la política de exploración en búsqueda de gas, no estaríamos en esa circunstancia. claro que no. Déjeme contestar. No. Déjeme contestar a mí la pregunta primero. La respuesta O sea, es ¿usted cómo me sí, va a decir que es lo mismo tener o no tener gas? Pero déjeme es que- contestar es la que, pregunta ver, ¿qué a mí clase, y después la Héctor, contesta qué usted clase- o hagámoslo al revés. ¿Qué clase de pregunta Pero- es? ¿Qué es mejor, ser rico o pobre? ¿Usted me quiere convencer Entonces- de las bondades de ser pobre? Entonces yo le contesto la pregunta. Ni Pambelé Mi se atrevió a respuesta tanto, amigo mío. Mi respuesta es sí, estaríamos en la misma circunstancia, por una sola razón, porque aún si hubiésemos seguido explorando gas, e incluso en el evento relativamente difícil de que hubiéramos encontrado más gas, ese gas todavía no estaría disponible para el consumo, porque según me han enseñado ustedes a mí aquí, ese proceso se demora alrededor de 7 años. Es decir, que si el gobierno del presidente Petro estuviera explorando hay gas, otros el gas que proyectos, hubiera, yacimientos el gas no que hubiera convencionales que encontrado, pueden traer ese gas más rápidamente, Héctor. Permítame hay muchas terminar mi alternativas. respuesta. Había muchas Permítame- alternativas para no Permítame estar en esta terminar mi situación. respuesta. Permítame terminar mi respuesta. Aún si se hubiera seguido eso, el gas que hubiésemos encontrado estaría disponible solo hoy. Ya llevamos 3, entonces nos faltarían cuando 4. comience Lo a que no escasear han el querido gas, reconocer el gas es para ustedes, transporte, para Néstor, consumo lo interno, que no han para querido gas reconocer industrial. ustedes es que teníamos un déficit de gas
pues natural, digámoslo, como se llame, no sé bien ¿Usted qué no se palabra acuerda? usar, Su pero es ministra el Irene Vélez gas de diciendo Colombia que se teníamos estaba reservas de gas. acabando. Señor, Usted sí, decía, señor, y no estoy de acuerdo con que lo hubiera Vélez hecho. decía que teníamos pero, reservas hasta el 2035. Pero adicionalmente, bueno, pero eso sí es una tontería Hasta de el ella, año digamos, una pasado mentira de negaron ella. que iba a haber No tenía- déficit, Héctor. Están No, todas las no, declaraciones, muchas entrevistas aquí en Mañanas Blue y ante ese negacionismo, pues ¿quién va a actuar? ¿No? Si uno dice, ay, no va a haber no vamos a tener déficit, pues me quedo tranquilo y no hago nada. Y mire, la situación estalla y estamos en un alto riesgo en este momento. Sí perdura el mantenimiento de SPEC y no se pueden hacer nuevas importaciones pero en los próximos días. adicionalmente nos demoramos en decidir y en aceptar que había déficit de gas, nos demoramos en importar, no se hizo ninguna alternativa a la planta de Cartagena, que lo lógico era tener otra planta como la SPEC en Buenaventura, ojalá de iniciativa pública. Adicionalmente, dijimos mentiras con respecto a la sostenibilidad. Quiero decir, el ministro de Minas del momento dijo que no iba a existir déficit de gas, que es lo que estamos viendo hoy. Eso fue el doctor Andrés Camacho. El doctor Sí. Camacho nos dijo mentiras y no tuvo ninguna alternativa de importación de gas porque se demoraron en plantear que vendría el gas de Venezuela. Se generó toda una polémica de carácter político y resulta que el gasoducto ni siquiera está en buen estado en este momento. Néstor, pero a contarles lo que hizo esta mañana el presidente de Ecopetrol. Lo que está pasando es gravísimo para el abastecimiento de gas en el país. Señor Álvaro. Claro que hay un problema de desabastecimiento y hay que hacer un diagnóstico correcto y encontrar las responsabilidades donde son. No es el correcto lo que están planteando, como decía Héctor. Si se hubieran firmado 100 contratos nuevos de exploración en este gobierno y todos hubieran encontrado gas, estaríamos en esta situación. La mejor prueba irrefutable, nunca habíamos la estado prueba en esta reina situación. de esto es, Néstor, Nunca habíamos estado oiga en esta esto, situación, Álvaro. en este gobierno, porque le tocó, esto empezó antes, se encontró Álvaro, el yacimiento de gas más grande de la historia de Colombia. 3 años sin hacer nada. No convencionales pero pueden no traer interrumpan gas todo porque muy rápidamente. Permitan hablar, eso lo han dicho. Se encontró el Usted yacimiento también ha más dicho grande eso, de la Álvaro. historia de Colombia. Escuchamos al presidente Y aún así, de Ecopetrol no se puede. esta mañana en directo desde Cartagena. Aquí está Ricardo Roa, presidente de apagando Ecopetrol. unidades en nuestras refinerías para no consumir gas y haciendo esfuerzos importantes para abastecer de electricidad campos que en otros momentos se abastecían de gas para asegurar la producción. Entonces todavía no podemos dar el parte de victoria, pero seguimos trabajando con la expectativa, ministro, de que rápidamente resolvamos la situación. Entonces, con esa breve introducción, quiero hacer, en primer lugar, un agradecimiento importante por su valioso apoyo, por el incondicional concurso que siempre han mostrado las autoridades y entidades del gobierno para con la gran empresa de todos los colombianos. El ministro de Minas, la directora de la ANLA, hoy ministra encargada de Ambiente, por supuesto el señor presidente, el doctor Orlando Velandia, en cabeza de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y también en su papel como miembro de la Comisión de Energía. Hace algunos minutos, esta es la voz del presidente de Ecopetrol hablando en un foro en Cartagena sobre el plan de regasificación. Para el consumo, hasta ahora se está buscando una nueva planta para gasificar el líquido importado. Ahí es donde está el problema. Este gobierno se demoró, pero es que esto se ha debido empezar a hacer desde el gobierno Duque y Santos. Pero ahí es donde hay problema porque estamos importando hace varios años. Lo que pasa es que ahorita se necesita más y no hay dónde tratar ese gas líquido que se importa. El gas que se importaba era para producción industrial. Ahora estamos importando gas inclusive para el consumo doméstico. Son las 9 de la mañana, 31 minutos. Pongámosle números, Néstor. A ver, pongámosle números, porque, como dice Héctor, saquemos la conversación de borrachos. Sí, a este hay que ponerle números, no echar el cuento que yo sabía que el otro no dijo no. En Colombia se consumen 900 millones de pies cúbicos diarios de gas. ¿Sí?
La planta SPEC en promedio proporciona 217 millones. Si usted para la planta, ¿de dónde va a sacar los 217 millones? ¿De dónde va a sacar los 217 millones? Ecopetrol hace un esfuerzo, hace un estrés de sus activos, incluye refinerías, como dice Roa, y aporta más o menos por la emergencia, digamos 100 millones de... Entonces, aquí hay un problema de improvisión del gobierno para desarrollar infraestructura, así sea, parando la exploración, que permitiera un suministro seguro. Lo que Colombia ha hecho es perder un suministro seguro, Álvaro, porque Ecopetrol ha disminuido su producción de gas. Cojan los informes de gerencia y presidencia de Ecopetrol de todos estos años y cada vez van para abajo, para abajo y para abajo. El gran responsable es Ecopetrol, que ha disminuido, ha mermado su producción de gas. Y ahí está el problema. Y trata de resolverlo paralizando producción o con la importación, que en un momento dado se quiebra y entonces viene el déficit y el faltante, que puede ser de más de 200 millones de pies cúbicos diarios. Lleguemos, Aurelio, al escenario de una escasez de gas, uno de los grandes combustibles más usados, tal vez el más usado en Colombia, Néstor, el gas. Imagínese, escasez, racionamiento de gas en plena campaña electoral. Néstor, para responderle a Álvaro y a Héctor, puede que la cantidad de gas hubiera sido la misma, pero el precio de gas sería muy distinto. Es que hoy ya los colombianos estamos pagando diariamente, por ejemplo, yo no sé, me imagino que todos ustedes también tienen gas en la casa, yo tengo pipetas de gas, cocino y el agua la caliento con el gas, y yo he visto cómo se sube el precio de la pipeta de gas, y eso tiene que ver justamente con la decisión de no explorar. Entonces, puede que el gas esté disponible en un año, pero el hecho de que el país siga explorando y encontrando gas hace que el precio del gas no haya subido y no suba como está en estos momentos. Entonces, aquí el problema no es solo que haya racionamiento de gas. Aquí el problema, queridos Álvaro y Héctor, el problema con esa decisión es que todos los colombianos estamos pagando mucho más caro el gas por cuenta de esa política equivocada. Me consta los Querido precios, Luis Ernesto, estás equivocado en una cosita. A ver. Estás equivocado en una cosita. Buscar no es encontrar. De hecho, Colombia dejó de buscar equivocadamente, en eso estoy de acuerdo con ustedes, ha debido seguir buscando. Al principio estuve de acuerdo con esa decisión y hoy ya no estoy de acuerdo. Pero entre más se busque, querido Héctor, que no más se encuentra, ¿no? Pero déjeme ver, estamos de acuerdo en pero eso. déjame te digo, querido Luis Ernesto. Queridos los dos, si no buscan, Héctor, si no buscan, le aseguro que no encuentran. Exacto. En los gobiernos anteriores, antes de que se tomara la decisión de dejar de buscar, se buscó y ¿sabe qué pasó? No encontraron. El gobierno del presidente Duque duró 4 años buscando y no encontró. El gobierno del presidente Santos duró 3 años porque paró un tiempo y dejó de buscar, pero duró 3 años buscando y no encontró. Llevamos 7 años buscando hasta el año 2022 y no encontramos. Es que ustedes creen que pero estamos montados sobre un montón de... Ustedes creen que estamos montados en un montón de gas y eso no es cierto. Es probable que encontremos. Más probable es que se encuentre. Es probable que claro que sí, pero no es seguro. Y si no buscamos, entonces, la probabilidad que encontremos es 0. Entonces, la respuesta es claro que los precios de gas son más altos por la decisión de renunciar a buscar. Ustedes pásense antes de que el comienzo del gobierno del presidente Petro. Los gobiernos anteriores buscaron y no encontraron. ¿Y no encontraron? No es cierto. O encontraron unas cosas que no las hemos podido... En Colombia se llama Sirius y es un proyecto que fue confirmado hace un par de años. Y no hemos podido usar el gas. Y descubierto. 5 de diciembre del 2024, página oficial de Ecopetrol. Si no hubiésemos buscado, no hubiésemos encontrado. 5 de diciembre. Buscado y encontrado en los gobiernos anteriores. 5 de diciembre del año pasado, página oficial de Ecopetrol dice: Ecopetrol y Petrobras confirman el mayor descubrimiento de gas del país con pozos Sirius 2. Y ese se buscaba desde antes. Lo duraron buscando más de 7 años, primero. Y segundo... Pero porque lo buscaron, pues, es que lo encontraron, Héctor, es que no puede haber un argumento tan absurdo como decir... como buscar no quiere decir encontrar, entonces no busquemos más. Sí. Porque entonces ahí sí garantizamos que no encontramos ni una gota más de gas ni de petróleo. Le insisto, Luis Ernesto, déjeme decir esto a ver si logro finalmente explicarme. A ver si logro finalmente explicar el argumento, porque parece que no lo logro. Yo no estoy de acuerdo con que no se esté buscando. Lo que estoy diciendo es
que aún si hubiéramos buscado, estaríamos hoy en la misma circunstancia. Puede ser que dentro de 3 o 4 años no, porque encontráramos y porque Sirius empiece a ser posible comercializable, pero hoy, con cualquier gobierno, con la decisión de buscar petróleo gas como veníamos buscando, estaríamos exactamente en la misma circunstancia. No es cierto. Porque no coincidió, déjeme decir, Aurelio, esto, porque no coincidió el hallazgo. Déjeme decir esto, no coincidió el hallazgo con las reservas anteriores, porque normalmente el hallazgo se sobrepone a las reservas y pues se van renovando, digamos, las reservas. Esta vez el hallazgo ocurrió más tarde de lo que necesitábamos y por eso vamos a estar 2 o 3 años en dificultades. ¿Sabe cuál es el problema? Que este gobierno ya lleva 3 años y pico y se han frenado las búsquedas, las exploraciones. Pero además usted ha incluido las consultas previas y todos los requisitos, Ricardo, que le han metido al tema de Sirius. Esa es otra cosa. La última, Ricardo, Aurelio. En Colombia hay reservas de gas. O sea, Héctor, óigalo bien, abra los oídos. En Colombia hay reservas de gas para entre 6,5 y 7 años. Hay reservas. El problema, aunque usted trata de exonerar al gobierno, el problema es que Ecopetrol no desarrolló la infraestructura para potencializar y volver viables esas reservas. Pero aquí lo venimos diciendo desde hace 15 minutos. Claro, no buscar influye y todo lo que usted quiera, pero el problema es peor. No hicieron la infraestructura para viabilizar 6,5 años de reservas que hay de gas. Esa es la realidad. Y nos cogió sin la infraestructura, sin exploración y con la regasificadora del Caribe dando tumbos. Néstor. Entonces, ese es el problema, Héctor, de infraestructura. Bueno, hagan la evaluación, Néstor, una cosita ahí para finalizar. Esta planta, este barquito que estamos viendo en la señal de YouTube, que es donde traen el gas licuado y después lo convierten en su forma gaseosa, no fue concebida esa infraestructura para atender la demanda residencial. Esa la construyeron unos privados para las térmicas y es la infraestructura que nos está salvando en este momento, en estos apretones. Y mire los riesgos en los que estamos porque tuvo una falla en su reactivación. Esa es una buena precisión. Es la estructura creada para abastecer de gas las térmicas. Para las termoeléctricas. Las térmicas, exactamente. Durante 50 años el gas natural estuvo suficiente para atender toda la demanda del país. Pero el 1 de diciembre del 2024, durante este gobierno, se importó la primera molécula para garantizar el suministro de hogares, industrias, vehículos y comercios. Ese es el parteaguas, 1 de diciembre del año pasado. Y ha venido creciendo hasta hoy. Al final de cuentas, es una decisión de política pública que se termina pagando. Les repito, para quienes llegan a esta hora, la noticia es un comunicado de SPEC a propósito de los 4 días de mantenimiento que no salieron bien. Comunicado en el que confirma que durante las primeras horas de operación esta madrugada se presentó una interrupción automática del sistema eléctrico de la terminal SPEC, la regasificadora que la protege de sobrecargas. Dicen que inmediatamente se comenzó a atender la situación y en ese momento todo el equipo de SPEC y el personal de Hog, el operador de la planta, están identificando la causa y buscando solución a este evento. Dice que ya informaron a las autoridades competentes, a los agentes del mercado y que esperan superar esta contingencia en el menor tiempo posible y estarán informando avances. Estás escuchando Blue Radio.